Queridos amigos, soy Sergio Pi desde Lanzarote. Lo que se oye detrás son el murmullo de las olas del mar. O sea que estamos en un sitio muy sanador. Y hoy vamos a hablar de un tema que es decisivo en la creación de nuestro éxito y en la generación de todo aquello que de verdad necesitamos, que son las creencias. ¿Qué es una creencia? Bueno, una creencia es algo, aunque parezca muy obvio, y si utilice lo definido en la definición, es algo en lo que nosotros creemos, y lo creemos como verdad, y lo creemos a ciencia cierta, y creemos que es la verdad en un momento determinado de nuestra vida. Las creencias van cambiando, pero hay algunas, las más duras y difíciles, que si no hacemos un trabajo con ellas, no cambian. ¿Cuándo nacen las creencias? Bueno, las creencias pueden nacer en la concepción, en los 9 meses, en los 3 primeros años de nuestra vida, y luego ya todo lo que se produce con las creencias es una repetición. ¿Una repetición de qué? La repetición de la propia creencia, que va mutando y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Una creencia en sí mismo no es una verdad, solo es verdad porque nosotros la hacemos verdad. Y esto es muy importante. Si por ejemplo una persona le enseñas de pequeño, tú eres tonto, tú no vales, tú lo que sea, y esa persona lo internaliza, el subconsciente, hasta que se le dice lo contrario, la va repitiendo y repitiendo y repitiendo, y eso se va haciendo cada vez más grande. Entonces parece que es verdad porque la repetición la vuelve cada vez mayor. La creencia se va haciendo más grande y se va haciendo mayor. La persona se va sintiendo cada vez más tonto, o más idiota, o más inútil, o más lo que sea. Bien, por tanto es muy importante darnos cuenta que todo aquello que nos hace daño, todo lo que nos limita, todo lo que nos condiciona, tiene detrás una creencia, y que solo es verdad si nosotros le damos veracidad. Si nosotros le quitamos veracidad, la dejamos de regar, la creencia deja de funcionar. Y si luego ya hacemos un trabajo posterior de introducir en nuestro subconsciente una creencia alternativa distinta, entonces ya es la bomba. Se produce un cambio definitivo en nosotros. No tenemos por qué estar con una creencia toda la vida. Creencias hay de muchos tipos, pero básicamente pueden ser creencias que vienen de nuestro subconsciente personal, por lo que nos han dicho a nosotros personalmente, y luego también pueden ser creencias que vienen del subconsciente familiar, pesos que hemos cogido de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos o de algún ancestro. Si por ejemplo algún ancestro hizo algo, se comportó como un perpetrador y nadie se ha ocupado de eso, a lo mejor te toca a ti coger ese peso y no es por casualidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es un trabajo para liberar eso en el subconsciente familiar. Bien, entonces la gran noticia es que todas las creencias se pueden superar y todas las creencias se pueden liberar. Esa es la gran noticia. ¿Siempre y en todos los casos? Sí. Claro, una creencia tiene mucha fuerza porque tú la has sentido como verdad desde que eras un niño. La has sentido como verdad desde que eras un niño. O desde antes, desde la concepción, tal. Entonces piensas que es una verdad absoluta. Pero en cuanto empiezas a trabajarla y te das cuenta que no es verdad, que es más, puede ser hasta una profunda mentira, o que solo es verdad si tú le das fuerza, pues entonces empieza a haber un gran camino de liberación. Lo primero con las creencias es detectarlas. Y hoy vamos a hablar de las que pueden ser más dañinas. ¿Cuándo una creencia es muy dañina? Pues mira, cuando hay algo que te hace mucho daño, que crees de ti mismo y es verdad, cuando te da mucha vergüenza, cuando no quisieras que nadie en absoluto lo descubriera, porque si lo descubren, eso te haría mucho daño. Y entonces es un pensamiento y una emoción acerca de ti mismo que te limita muchísimo. Entonces la manera de detectar la creencia, con o sin ayuda, es darte cuenta de qué es aquello que te hace daño, que te da vergüenza, que no quisieras que nadie descubra, y escribirlo. Y darte cuenta cuál es la creencia. Imaginemos creencias muy típicas: soy un inútil, no merezco recibir, no soy adecuado para esto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, creencias. O es imposible que yo pueda adelgazar, por ejemplo. Esa es una creencia también
muy habitual. Las creencias que tienen que ver con el no puedo, con el no sé, con el no tengo, con el no merezco. Por ejemplo, el no tengo es no tengo, nunca tendré, estoy como condenado a no tener, el dinero se me va de los bolsillos. Mucha gente ha trabajado con creencias que vienen de ese tipo, el dinero se me va de los bolsillos no llego nunca a fin de mes, por ejemplo. Todo eso debajo hay una creencia limitante y a lo mejor dañina. Te voy a poner varios ejemplos de personas con las que yo he trabajado para que te des cuenta cómo funciona. Yo trabajé con una persona que era una peluquera y además como peluquera no era muy buena. Bueno, la despidieron de 2 sitios, en otros estuvo más tiempo y tal. Hasta que un día como que se dio cuenta de que eso no le daba felicidad y que quiso, hicimos un gran trabajo de 2 años, que quiso o quería dar un cambio en su vida. Y entonces, por una serie de circunstancias que ahora no te voy a detallar, se dio cuenta de que ella valía para el tema de las inversiones. Fíjate, la peluquería, las inversiones, ¿no? Y en el tema de las inversiones sí tuvo mucho éxito, porque con el tema de las creencias lo que se produce es el síndrome del patito feo. Pensamos que para una cosa que no es buena ni adecuada para nosotros no servimos, y es verdad que para eso no servimos, pero para otra cosa mucho mejor sí que valemos. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es esa otra cosa muchísimo mejor. Luego, otra persona con la que trabajé, su padre le decía que era un inútil, que no valía, que tal. Y entonces decidió estudiar una carrera que no le gustaba, pero que era fácil, y suspendía. Hicimos un trabajo de 6 meses, a través del cual nos dimos cuenta de todas las creencias que había ahí que perjudicaban a la persona. Y entonces, sobre todo la persona, hubo un día en que cayó en la cuenta de que todos los cerebros, todos, o sea, los que estén dañados físicamente, solo utilizamos una pequeña parte. Los psicólogos dicen un 3, un 5%, y que él podía abrirse a utilizar más parte de su cerebro. Y de repente dijo, pues a mí lo que siempre me ha hecho ilusión es hacer esta carrera, la quiero hacer, era una carrera mucho más difícil, y fue capaz de sacársela, ¿no? Yo le perdí la pista en tercero, pero ya iba muy bien, yo estoy convencido de que la terminó. Luego, otra persona con la que yo trabajé tenía problemas de sobrepeso, llegó a pesar hasta 130 kilos. Y era un comedor compulsivo, estos de como a todas horas, ¿no? Picoteo, además fue a todos los métodos de alimentación y ninguno le servía, porque el problema no estaba en lo que estaba comiendo, el problema estaba en lo que estaba sintiendo. Entonces, bueno, hicimos un trabajo muy profundo que no te voy a detallar ahora porque no cabría en este vídeo, y a lo que llegó finalmente es que tenía un movimiento interrumpido con la madre. Todo el tema de la comida y la alimentación tiene mucho que ver con la madre, porque cuando era pequeñito, pues la madre le había dejado de dar el pecho, porque pensaba que esa leche no era buena para él, fíjate, la madre. Pero para él fue un trauma terrible. Entonces se produjo un movimiento interrumpido y él buscaba comer compulsivamente hasta encontrar eso que la madre le había negado y tal. Entonces se había producido una creencia de, pues no hay suficiente, nunca como lo suficiente. Y el tema es que cuando comes en exceso, no te alimentas. O sea, cuando comes masticando bien, entonces sí se produce que el bolo alimenticio va entrando adecuadamente y entonces el cuerpo se siente alimentado y se siente saciado enseguida. Pero si empiezas a darle, ahí puede parecer que nunca estás alimentado y el cuerpo no recibe realmente los alimentos. Entonces, bueno, estos son casos de creencias detectadas que ayudaron a la persona a ir hacia el éxito. Luego, cuando ya él trabajó con ayunos, pues bueno, fue maravilloso porque bueno, logró llegar a su peso ideal, cosa que parecía imposible, desde los 130 kilos. Entonces, el planteamiento es, primero, detectar la creencia limitante. En esos 3 casos hubo éxito. En cualquier otro caso que a ti se te ocurra de una situación desesperada, yo no voy a poder, no voy a saber lograr la situación, debajo hay una creencia, simplemente hay que trabajarla, detectarla y desactivarla. Y es muy importante, una vez captada la creencia limitante, desacreditarla en tu interior. Que tu interior sienta y sientes mucha liberación que la desacreditas. Por ejemplo, puede ser, esta creencia era de mi padre y de mi madre,
pero por amor a ellos y a mí, decido ya dejarla a un lado y liberarla, por ejemplo. Esta frase le puede ayudar, hay que buscar la frase con cada persona, pero esta frase general la persona puede utilizarla y le puede ayudar. O esta creencia me ha acompañado hasta ahora, pero ahora me hace mucho daño y yo decido creer, y te pones la nueva afirmación o lo que sea. O esta creencia la heredé de mi abuelo porque él pensaba que tal, ser muy consciente, pero ya no necesito seguir creyendo en tal, tal, tal y cual. Hay que hacer un trabajo específico, pero yo te digo que es posible. Hay que desacreditarla. Decir, esta creencia yo ya no voy a seguir, valga la redundancia, creyendo en ella. No voy a seguir con mi creencia en ella y pensando que es la verdad, porque no es la verdad. Al final todas las creencias son mentiras, las que nos hacen daño más. Porque solo son verdad si nosotros le damos veracidad. Algo que es verdad lo es siempre. Y una creencia solo es válida en nuestro interior si nosotros le damos veracidad. Si nosotros decimos eso es cierto. Bien, una vez desacreditada, hay que elegir una creencia alternativa a esa, que nuestro interior sienta que le da paz, que le da alegría, que le da felicidad. Solo con escucharla. Una creencia alternativa. Y empezar a utilizarla como si fuera un mantra en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues constantemente con ella, como si fuera un mantra. O sea, yo merezco todo lo mejor. Por ejemplo, con el tema del merecimiento, que es tan importante para traer prosperidad, pues si uno siente que merece, ya tiene mucho avanzado. Puedes sentir que mereces y que ya estás obteniendo cosas. No todas las que tú necesitarías o crees que necesitarías, pero ya estás obteniendo algunas cosas. Yo merezco tal, tal, tal. Y empezar a utilizarla como si fuera un mantra. Luego, por ejemplo, un método que funciona muy bien es esa nueva afirmación que vas a introducir en el subconsciente, pues repetírtela y repetírtela antes de irte a dormir. Y entonces te vas durmiendo según te vas repitiendo y repitiendo y repitiendo la nueva afirmación. Y esa afirmación entra en el subconsciente. Antes se decía en los métodos de estudio que si te lo estudias todo justo antes de dormir, tu inconsciente luego lo repite. Bueno, pues es cierto y también vale para las afirmaciones. Entonces hay otros métodos más profundos en que introduces en el centro de tu subconsciente, y que yo ayudo desde hace muchos años a las personas a que los utilicen, e introduces en el centro de tu subconsciente la nueva creencia y ya sustituye por completo a la antigua y se producen unos resultados asombrosos. Por ejemplo, yo trabajé con una persona que tuvo que sacarse una oposición, pensaba que no valía o no podía para una oposición tan dura. Empezamos a trabajar y se dio cuenta de que las funciones de su cerebro eran mucho más grandes de lo que él pensaba y que él sí podía sacarse esa oposición. Y al final se la acabó sacando. Entonces, no es verdad. Luego hay, por ejemplo, muchos maestros que tienen muy metido el no sé o soy tonto, y entonces para demostrarte que no lo son, todo esto muy subconscientemente, se dedican a enseñar a otros. Entonces, he trabajado con varios maestros, curiosamente, que tienen su interior no sé o soy tonto, tal. Bueno, pues no eres tan tonto cuando te pones a dar clase a otros y cuando podrías hacer otras muchas más cosas de lo que tú piensas. Para todo esto también es muy importante saber que nuestra parte más elevada, llámalo yo superior, lo que tú quieras, no tiene ninguna carencia y no tiene ninguna creencia limitante. Y por lo tanto hay una parte tuya que ya está liberada de todos estos temas y a la cual puedes acudir y puedes conectarte con ella para ir más allá de todo aquello que te hace daño. Todo aquello que te hace daño solo va a seguir haciéndotelo si tú le das un poder absoluto, si piensas que es lo único que existe. Si tú te das cuenta que hay otras partes tuyas que no están ya ahí, eso te libera mucho. Si además con la parte que te limita eres capaz de separarte cada vez más de ella y darte cuenta de que es una mentira en realidad, una mentira personal que tú has seguido utilizando, pues entonces te va a hacer mucho menos daño a partir de ahora. Te va a limitar mucho menos. Te va a hacer menos daño en absoluto. Entonces, el planteamiento es este: darte cuenta de que tú eres capaz de superar cualquier cosa. Primero, porque no es verdad. Segundo, porque solo está en una parte tuya. Y tercero, porque incluso esa parte tú la puedes hacer más pequeña y hacer incluso que desaparezca. Y puedes introducir en tu subconsciente una creencia alternativa
a la creencia que te hace daño. Y esto vale para todo, vale para superar una enfermedad, vale para generar dinero, para generar un buen trabajo, para tener una buena pareja, etcétera, etcétera. Cosas que consideras imposibles, pues yo te digo que son realmente posibles, solo y únicamente con que te pongas a trabajar con ello. Bueno, pues nada, os agradezco mucho que hayáis estado este rato conmigo. Y nada, soy Sergio Pi desde Lanzarote. Vamos hacia la vida. Gracias.